¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Lanzarote para el repaso semanal de lo que ha dado de sí el deporte. En concreto, este fin de semana, si nos centramos en primer lugar en la tercera división, podríamos decir nuevamente que ha sido muy mala jornada para los equipos lanzaroteños en una liga que se está complicando para todos y cada uno de los representativos de la isla, cada uno también en base a sus objetivos y a sus pretensiones. Está conmigo un lunes más Roberto González. Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guille. Y empezamos hablando de esa tercera división, repito, que se tuerce para todos. La Unión Deportiva Lanzarote se cae este pasado fin de semana del playoff, después de caer en el Silvestre Carrillo ante el Mensajero. El Unión Surieiza, ahora hablaremos también de la última hora del conjunto sureño, porque vuelve a perder, se queda prácticamente a las puertas del descenso y además cambio de banquillo, y el San Bartolomé, que solo logra un empate ante el colista. Empezamos, Robert, hablando de ese encuentro del conjunto rojillo en La Palma. Lo avisábamos que era una salida especialmente compleja, es de los partidos que creo que en cierta manera puedes perder, pero sí que es verdad que la dinámica del equipo, Robert, en el último mes y medio se ha ido torciendo poco a poco, y esta semana pues caía a la séptima plaza fuera del playoff. La diferencia entre jugar en casa para Unión Deportiva Lanzarote y jugar fuera está siendo abismal, Guille. Son 4 derrotas Qué malos consecutivas. puntos fuera de casa, ¿eh? Qué malo, un bagaje muy compitió, malo. pero al final se le fue el partido, no pudo traer nada positivo de La Palma, y lo peor es quizá se ha comprimido muchísimo más la parte alta. Y sí, ahora mismo está séptimo. Hay hasta 9 equipos, ¿no? Luchando por esa plaza. De hecho, no sé si recuerdas, Robert, hace 2 meses estábamos hablando de la lucha por el liderato, de intentar coger al Atlético Paso, que no ha bajado el nivel en ningún caso durante toda la temporada. Y sí que es verdad que ahora, lejos de eso, y damos por hecho, ¿no? Sí o sí, que el equipo, por los números que estaba mostrando y por el juego, sobre todo exhibido en la Ciudad Deportiva, que con garantía jugaría el playoff, pero ahora incluso, bueno, se diluye un poco esa opción, o por lo menos se complica. Se vuelve más complicada, sí, porque ya hay 9 equipos metidos. Sí, no solo eso, sino también por la dinámica, sobre todo esa falta de... Porque incluso el partido que ganaron la semana pasada en la Ciudad Deportiva tampoco fue, ante la Sociedad Deportiva Tenisca, tampoco fue su mejor versión, ¿no? Y hasta el propio apurado, y a un equipo que es penúltimo. Y hasta el propio míster reconocía que emocionalmente el equipo no estaba en su mejor momento y que le costaba generar, porque con balón pues tenían problemas de confianza. Vamos a ver cómo evoluciona el equipo, porque la situación, como te digo, ha apretado muchísimo esta jornada. Además, se ha apretado también mucho la clasificación por la parte alta. Luego hablaremos de la parte baja, pero la Unión Deportiva Lanzarote en esa séptima posición tiene que revertir la situación como visitante, porque yo creo que en la Ciudad Deportiva va a mantener el nivel, pero fuera de casa, si quieres estar, ya no te digo optando a la primera posición, que yo creo que todavía tiene opciones, sino meterte mínimamente en playoff, lo necesitas. Y una de las cosas que preocupa en el seno del vestuario, ¿no? Así me lo hicieron saber voces autorizadas, ¿no?, dentro de la Unión Deportiva Lanzarote, es que el equipo, y bueno, ahí están los resultados, fuera de casa, más allá de exhibir un juego mejor o peor, de hecho, por ejemplo, contra el Real Unión fue muy superior a su rival, pero me hablaban de una circunstancia dentro del vestuario, que es competir, que al final sabemos que el competir en la tercera división, que es ganar las segundas jugadas, los duelos directos, ese cuerpo a cuerpo, pues llevártelo más que perderlo. Entonces, al final, eso es lo que le está faltando al conjunto rojillo, y es lo que preocupa de cara a un futuro playoff, Robert, que ya no es tanto que juegues bien, malo, regular, sino que compitas y sepas lo que tienes que hacer en cada momento. Ese nivel competitivo, la diferencia entre jugar fuera de casa a domicilio y jugar como local, ese plus se lo está dando la afición en la Ciudad Deportiva. Y fuera de casa no lo tiene. Y eso se está notando muchísimo. Antes había en la plantilla jugadores que te podían aportar ese gen que al final en campos complicados o en momentos complicados de los partidos, cuando no estás arropado por tu público, pues te lo podía aportar. Hablo de José Pérez, por ejemplo, de último, un gran capitán, que en esos momentos difíciles pues le daba ese pequeño empujón al equipo y controlaba la situación y metía a todo el mundo en dinámica. Bueno, de momento la Unión Deportiva Lanzarote se cae del playoff en una dinámica bastante mala en estos últimos 2 meses. Robert, otro que se complica mucho ha sido la Unión Surieiza, cayó el pasado fin de semana y estamos viendo imágenes ante el Tamaraceite por la mínima. Nuevamente portería a 0, a favor. Le está costando muchísimo ver portería al ex equipo de Juan Antonio Machín, porque la otra noticia, Robert, ya no es tanto que pierda, sino este lunes se conocía a primera hora lo que vaticinaba un poco Domingo Travieso, ¿sí?, la semana anterior. Fuera de micrófono. En directo. Fuera de micrófono. Vale, pues no lo dijo en directo a Marca, lo dijo fuera de micrófonos, que intuía que si caía ante el Tamaraceite, que Juan Antonio Machín iba a ser destituido y que el equipo, como así ha sido, lo tomaría y lo cogería
Ezequiel Vieites, no sé qué te parece, la derrota, pues bueno, un poco más que añadir, sigue en cuesta descendente el equipo, lleva hasta 11 partidos sin ganar, 3 meses sin conocer la victoria, Robert. ¿Qué te parece? Lo que me parece es que se aplica la ley del fútbol, Guille. Al final da igual quién sea el culpable o los culpables, la directiva en la confección de la plantilla y a la hora de elegir este técnico. Los jugadores a la hora de no meter un gol vamos, lleva, no sé si son 11 partidos, 3 goles. El equipo que no acaba de coger el nivel que demostró en la primera parte de la competición. Al final, la cuerda siempre se rompe por el mismo sitio y es el técnico el que es cesado, con unos registros, es la segunda temporada que además es cesado. Revisaba yo los datos el año pasado, fue después del partido contra el Ibarra, cuando dirigía al San Bartolomé y con un 2-0 en contra, era cesado. Tenía una media aquella, lo estuve revisando, Guille, de 0,85 puntos. 0,85 puntos es descenso. Bueno, no compartíamos en su momento la decisión, pero al final el equipo estaba más o menos, pero al final se destituyó al técnico. Llegó José Labrador, que subió esa media a 2,25. Claro, con eso ya te salvas. Este año, en el caso de San Bartolomé, luego hablaremos de él, José Labrador tenía 0,42. Estamos hablando de cifras que es menos de medio punto cada partido. Con eso es imposible salvarse. Llega Geray González, que tampoco sube excesivamente la media, a 1,15. Esos datos, Guille, vale, son, a lo mejor son engorrosos, pero explican que con un punto, o poco más de un punto por partido, no te salvas. Las decisiones de la directiva, el año pasado lo comentábamos, este año lo comentamos, ¿son justificables? Sí que son justificables, porque es la ley del fútbol. Pero después la realidad es que tampoco te da mucho más lo que llega. Yo creo que la diferencia del año pasado con esta, el año pasado sí que me pareció la institución de Juan Antonio precipitada. En este caso, ¿te parece tanto? ¿Crees que este revulsivo le va a servir al equipo? La situación es insoportable. Es insoportable, Guille, porque es que son 11 jornadas. ¿Tú no confías con que, en este caso, con el cambio de banquillo, con Ezequiel, pueda mejorar el equipo, no? Yo seguramente, si fuese el responsable, dejaría a Juan Antonio. Por trayectoria, porque creo que es una persona que puede sacar la situación adelante y porque tampoco creo que el que llegue, si no hay refuerzos, es lo mismo que digo siempre. Si tú ahora mismo a Ezequiel, que se va a hacer cargo de tercera división, no le aportas refuerzos, ¿puede subir un poco el nivel del equipo? Sí, claro que sí, porque siempre, por lo menos en los primeros partidos, siempre hay una revitalización de la plantilla y de los jugadores. Pero la realidad es que al final el fútbol te pone en tu sitio. Entonces, históricamente, esas diferencias tras cambio de entrenador, pues mira, el propio Unión Suyaiza con Emilio Ferreras y la destitución de Maxi Barrera, no solo no fue mejor, sino que fue peor. Entonces, al final, estamos hablando de que es justificable la decisión de la Junta Directiva, por supuesto, porque estamos hablando de una media de puntos por partido que con eso te lleva al descenso. Pero yo creo que la continuidad, un poco más con la filosofía y la mentalidad de los equipos ingleses, se consigue más. Bueno, pues de momento cambio del banquillo, veremos a ver lo que puede dar de sí Ezequiel. Ezequiel es verdad que tiene Ezequiel Vieites tiene, yo creo, un trabajo ganado en esa comparativa que hacías con el año pasado entre Maxi Barrera y Emilio Ferreras, que Emilio Ferreras venía aquí de nuevo y muchos de los jugadores que entrenaban yo creo que ni los conocía, y en el caso de Ezequiel pues ha sido partícipe de la creación de la plantilla. Y tiene el equipo juvenil que le puede echar una mano pero ahora bueno, sí o sí. Pero eso yo sinceramente, yo lo he defendido con Ezequiel en el pero juvenil. hasta el momento no era así, aportaban más jugadores del pero juvenil yo defendía, del División de Honor. Yo defendía que incluso estando Juan Antonio en el primer equipo y Ezequiel en el Juvenil División de Honor, con la temporada hecha del juvenil, sin conocer, repito, al detalle la calidad ni el potencial de los jugadores del Juvenil División de Honor, viendo cómo funciona el primer equipo, yo hubiese, como club, no sé si depende de Ezequiel, de Juan Antonio, de la directiva o de quien sea, yo hubiese apostado por decir, oye, vamos a intentar revitalizar esto de alguna manera y meto a 3 chavales del claro Juvenil que División, pero ¿no? el conocimiento que podía tener Juan Antonio de esos chicos no es el mismo que tiene Ezequiel, que lleva trabajando con ellos desde el principio de temporada, por eso, incluso del año pasado. Por eso que yo Con creo cual, que ese punto a favor lo va a tener. Sí, pero esa alternativa yo creo que tendría que haberse tomado hace tiempo, cuando el equipo, hace un par de semanas, cuando el equipo ya se despidió de la Copa del Rey y, por lo menos, repito, para revitalizar una situación que al final estás 11 partidos sin ganar, que está claro que con lo que está ofreciendo el primer equipo, el jugador del primer equipo no está dando, pues no sé, es que te lo compro hasta como mirada para el futuro de decir, oye, pues por lo menos que fogueo a 4 chavales del Juvenil División de cada año que viene, más allá que estén en tercera. Es indiscutible. Porque no tienes capacidad de fichar, además, porque si me dices, no, es que tengo aquí un talonario para poder traer a 6 jugadores contrastados. Que me vayan a aportar. Te diría, ok, pues tráelos. Ahora, para traer jugadores que te van a generar un sobrecoste, que te van a dar un nivel
ramplón o medio, o que no te va a salvar la categoría, yo tiro de 4 juveniles y yo creo que ahora con Ezequiel el club asumirá esa tesitura porque creo que es la más acertada. Robert, nos vamos a hablar del San Bartolomé, que tampoco llegan buenas noticias. Lleva 4 empates de manera consecutiva. Hemos hablado hace unas semanas que el empate ante el Mensajero lo damos por bueno. En este caso, Robert se queda un poco pobre. Incluso el de Larucas te lo doy por bueno. No, sí, pero este no. Yo creo que de los casa, 3, contra colista. Sí, de los 3 resultados, para mí este es el más dañino. Sí. No el peor, pero sí el más dañino. Porque a pesar de que mantiene el golaveraje, es una cosa importante, porque fue capaz de ganar en Telde en la primera vuelta, y pese a que tuvo opciones y mereció incluso la victoria, creo que este resultado castiga muchísimo al San Bartolomé, porque el colista es el colista y pocos equipos, evidentemente es una liga muy igualada, el Telde va a sumar puntos, pero es que el San Bartolomé necesitaba, y más jugando como local, imponerse el pasado sábado. No lo consiguió, suma un punto que dentro de lo que cabe, pues bueno, no le quita de pobre, pero está en una situación que incluso ha perdido un puesto en la clasificación, sí, con relación a la jornada anterior. Estamos hablando de que este resultado a corto plazo es un punto, yo creo que a largo plazo es muy perjudicial. Aún así, la tabla clasificatoria es peor para el San Bartolomé, que está en puestos de descenso, muy cerquita, la Unión Suriaiza, que está todavía fuera con 19 puntos, hay que decirlo, que parece que estaba en descenso, todavía no está empatado. Está empatado con el Herbania, sí, pero sí que es verdad que... Un Herbania que ganó a domicilio. Este empate, este tropiezo para mí del San Bartolomé me deja un poco frío porque yo creo, sinceramente, que a día de hoy, incluso estando peor en la tabla, creo que tiene más opciones el San Bartolomé que el Unión Suriaiza por lo que veo. Yo sigo diciendo lo mismo, sigo pensando que sí. Sí, yo creo que sí, y por eso te digo que me dejó un poco frío, porque yo creo que el San Bartolomé, haciendo las cosas bien en casa, ganando los partidos de casa, que tiene que ganar como se va a salvar. Y con eso, y algo que ahora fuera de casa, pero claro, me dejó un poco frío. Sí, este es el peor de los resultados que yo le recuerdo en la época de Geray González. Creo que este resultado va a hacer daño a medio plazo. Son asumibles. Sí. O sea, pierdes en campos. Estamos hablando de cosas racionales. Incluso el día de Arucas, te digo que Arucas te está ahí metido en la zona baja también. Contra Arucas, con esa plantilla, con un gran entrenador como Chus Trujillo, tú puedes empatar. Pero contra el Telde creo que había que poner mucha más carne en el asador para intentar quedarse con los 3 puntos. Y ya te digo que lo intentó, pero había que ser una final. Tenía que haber sido una final. Y esa final se empató. Bueno, pues un empatito ante la Unión Deportiva Telde, que recuerden es el colista, así que un punto que sabe a poco para el equipo batatero, también que está pues bueno, a las puertas de salir del descenso, pero que no acaba de salir definitivamente. Ha salido con Geray González, es verdad que yo diría que después de la serie de José Labrador mejoró un poquito el equipo en los números, pero se ha vuelto a estabilizar en una media, como bien comenta Robert, pues bueno, estamos en una media un poco pobre, un poco por encima de un punto por partido, con eso no te da para salvar. Va a ser límite y repito, yo creo que con eso no te da. La salvación de San Bartolomé... O lo tienes que subir a un 80 mínimo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el Tenisca tampoco gana con solvencia. Sí, pero es igual. Es igual. El Herbania está lleno de menos. Viene de ganar a domicilio además, o sea que... es otra cosa. Y ya te digo, como no subas a un 80, no te da, es que no te dan los puntos, es imposible. Robert, nos vamos a la preferente, que sí nos ha dejado una muy buena jornada. Empezamos hablando del Tinajo, que ganó por la mínima, partido ajustado, a domicilio a la Unión Viera y se coloca sexto de la general, cerquita de nuevo de los puestos de playoff. Una temporada del Tinajo que se está vendiendo ahí, todavía no da el paso en firme para situarse. Repetimos lo de la semana pasada, si quieres, hacemos un copia-pega, Guille. El problema lo tiene en los volcanes, y es una cosa extrañísima. Vale, gana al Unión Viera con un gol de Mauri en el 75, a un equipo que estaba luchando con ellos por posición, por también meterse en zona de playoff. O sea, es un gran resultado, es un resultado de los que es un golpe en la mesa y es una... aquí estoy yo para jugar el playoff, quiero jugar el playoff, pero el problema lo está teniendo en casa, que es lo más extraño de este equipo que históricamente ha hecho de los Volcanes un fortín. Y el Sporting Tía, Robert, que también ganó, esa sí que sí me pareció sorprendente. Espectacular. Goleó al Terror, que llegaba como uno de los claros favoritos por los números que está haciendo segundo de la general, Robert. El Sporting Tías que gana y se aleja un poquito más del descenso. Sí, y es un grandísimo resultado también ante un Terror que venía, las últimas semanas no venía tan bien, pero había sido líder de la categoría. Y es un gran resultado con un gran Fabián Luzardo, que ya está como máximo goleador de la competición Fabi, y todos son buenas noticias porque corta toda esa racha negativa y empieza a mostrar la buena cara con la llegada de José Manuel Morán. Mira, ahora que hablas de Fabián Luzardo, que lo conocemos bien, lo conozco muy bien, siempre le pregunto, para un equipo como el Unión Suriaiza, para un San Bartolomé,
que tiene una carencia de gol brutal, un chaval que mete todos los años de gol, que esté en Juvenil División de Honor, que esté en Primera Regional, que esté en Preferente, mete goles. Da igual. Fabián, tú lo pones de manera consecutiva en Tercera División y le das minutos, yo lo y te mete 9 goles, 8 goles, 12 goles. Si ese jugador tiene confianza, el técnico, el cuerpo técnico le da confianza, es un jugador de muchos goles cada temporada. Lo que pasa es que le penaliza, y goles importantes, no goles de relleno. Le penaliza, como siempre digo yo, ¿por qué? Porque en Tercera División dices tú, oye, en el cuerpo a cuerpo es especialmente fuerte, ¿no? Entonces, ese fútbol bronco de Tercera, pero dices tú, pues si te mete 9, 10, 12 goles, que los va a meter seguro. Te los mete seguro. Robert, vamos a la Primera Regional, una Primera Regional que nos ha dejado también un par de empates, sobre todo el de la Ría, que sí que es verdad que aleja un poquito al conjunto norteño. Refuerza mi teoría y castiga la tuya. Es muy difícil que la Ría mantenga el nivel que da, que seguramente cuando tiene a todo el equipo es competitivo y está haciendo una sensacional temporada. Para mí, repito, la sorpresa positiva de la Primera Regional. Pero no puedes mantener con una plantilla tan corta donde no todo el mundo puede mantener el nivel del 11 titular. Ahí ya cuando hay cambios es difícil mantener una estabilidad de victoria, como están manteniendo la gente de los equipos de la parte. Ese empate ante el Lomo, 2-2, le deja o merma un poquito más las opciones de poder engancharse al playoff, aunque todavía está vivo el conjunto de Aría. De hecho, en la primera vuelta pues dio sorpresa ganando al Puerto Carmen, por ejemplo. O sea, que es un equipo que puede llegar, aunque le va a resultar complicado, porque además depende de que el Valterra, que no jugó este pasado fin de semana y sumó los 3 puntos ante el Unión Suiza B, que ya no compite, como saben, pero estaba también mostrando un potencial importante. Robert, el resto de la jornada nos dejó pocas sorpresas: la victoria del Inter de Playa Honda ante el Rojo Escarlata 3-0, la victoria del Taichi 1-0 ante el Club Deportivo Tite, la victoria del Puerto Carmen 2-0 ante el Club Deportivo Teguise y ese empate en zona media entre el filial del Sporting Tías y el Arrecife. Robert, en el polideportivo, si hablamos de la tercera división, que no ha sido especialmente buena para ninguno de los equipos lanzaroteños. Puedes saltar todas las categorías menos la Primera Nacional. El polideportivo ha sido muy malo. Si te parece, empezamos hablando del San José Obrero masculino, que es la mejor de las noticias. Que nos ha dejado, que ganó en Vigo ante el Reconquista, y solvencia además. Sí, victoria contundente, que le permite, a pesar de tener un partido menos, mantener la segunda posición, optando claramente al playoff. El Ingenio también ganó, que es el tercero, pero con ese triunfo ante el Reconquista, además un triunfo holgado y dominando el partido desde el principio. Los de Titerroy se hicieron con 2 puntos muy importantes en un momento de la temporada que no pueden cometer errores si quieren llegar a intentar competir y por esa segunda plaza sin problemas. Vámonos a las chicas, Robert. Una jornada que ha sido mala en cuanto a resultados se refiere, porque perdieron las dos, perdió el Cicari y perdió también el Zonzamas, pero que la verdad que nos dejó unas sensaciones buenísimas, porque el Cicari estuvo a punto de dar la sorpresa al Rocasa Gran Canaria, que se coloca, si estoy equivocado, líder ahora mismo de la competición, y estuvo a punto, repito, de dar la sorpresa, y el Zonzamas también compitió bien ante el Granollers, perdió por tan solo un tanto, 23-22, así que una doble jornada con doble derrota, pero con muy buenas sensaciones. Y 21-23, estamos viendo imágenes de ese partido, del Cicar contra Rocasa, la verdad que compitieron muy bien, están acercándose a sus rivales ya en esta fase de la competición. No les va a dar, Guille, creo que va a ser muy complicado porque el resto de los equipos no saben perfectamente lo que tienen que hacer y la diferencia, el no haber ganado todavía ni un solo partido, solo han conseguido un empate, pues te merma muchísimo, pero la evolución del equipo es clara y cada vez está más cerca de conseguir sumar. Bueno, lo he dicho también, el Zonzamas perdió en un partido igualado 23-22 ante el KH7 Granollers, en un Zonzamas que sí que ha mostrado... Ahí sí que tengo más esperanzas. Sí, ha mostrado mejor nivel y yo creo que a esa fase de descenso, a ese play-out, el equipo de San Bartolomé va a llegar con más opciones de salvación. Sí, la Vuelta a las Palmeras, siempre lo comentamos, es muy importante para el equipo. Creo que esta fase de la competición no es la mejor por los rivales a los que se va a enfrentar, pero creo que Las Palmeras puede dar algún susto e intentar acercarse a esa posición de fuera del play-out. Si hablamos de una mala jornada en el polideportivo, tenemos que meter en el saco también al Majet Tías, que la verdad que esta temporada, que yo recuerde, es de las peores en cuanto a sensaciones, Robert, porque sí que es verdad que otros años empezó muy mal la liga, pero veías que el equipo iba más, llegaban fichajes y al final el equipo conseguía salvarse. Este año ha sido al contrario, empezó relativamente bien, alternando victorias y derrotas, y no está tan mal como otros años en la clasificación, pero las sensaciones, no sé a ti qué te parece, pues yo creo que está peor. Es que el equipo va cuesta abajo, sin frenos, con no pocas jugadoras. Creo que la jornada ha sido horrible para el Majec, pierde ante un rival directo, menos mal que mantiene el Básquet Average, pero pierde ante el Básquet, ante
Gemas Granada. Granada, sí. Sí. Y aún encima el Básquet Almeda gana, con lo cual se ajusta mucho más la zona baja. Todavía tiene un colchón de 2, pero es que yo no lo veo. Ya debutó la nueva jugadora y tampoco veo que el equipo esté cerca de ganar. Sí, es un partido igualado, porque si ves los parciales en todos los cuartos, está ahí, pero no está con opciones de ganar el partido, porque no consigue bajar, que sus rivales bajen de 75 o 80 puntos, con lo cual eso se hace muy complicado para un equipo con una rotación tan corta. Y terminamos, Robert, con el deporte vernáculo. El pasado viernes se disputaron las vueltas de las semifinales de la Liga Cabildo de Lanzarote. Se impuso el Tinajo, tanto en la ida como en la vuelta, claro, vencedor de esa eliminatoria, el Tinajo, que será finalista, y el San Bartolomé pues dio la sorpresa y le dio la vuelta al marcador ante el Tau a domicilio. Así que el San Bartolomé se coloca como segundo finalista junto con el Tinajo de esta edición de la de la Liga Cabildo de Lanzarote, que se desarrollará este viernes, día 6, en el terrero municipal de Tinajo. Así que el Tinajo que disputará la final en casa. Pero como sabes, Robert, máxima expectación de cara a la cita del viernes en esa final de la Liga entre el Tinajo y el San Bartolomé, que diría que dio la sorpresa. Abarrotado. Sí, dando la vuelta eliminatoria ante el Tau, precisamente en Tau. Robert, con estas imágenes del deporte vernáculo nos vamos. Muchas gracias, como siempre, por estar un lunes más. Y el jueves nos veremos con Roberto González, en este caso en Marcador. A todos ustedes les espero mañana en Radio Marca, en la 104.5.